Toutes les personnes sont sœurs, noires, blanches, brunes, jaunes. Seules les couleurs diffèrent, mais leur nature est la même. Todas las personas son hermanas. Negras, blancas, marrones, amarillas. Solo los colores son diferentes, pero su naturaleza es la misma. Isaac León Pérez. Esta declaración internacional, en el 80º aniversario del levantamiento del gueto de Varsovia, que firmamos entidades judeo-progresistas y democráticas, es una gran manifestación en homenaje al legado que nos dejaran las y los combatientes, mártires, víctimas, sobrevivientes y herencias contra el nazismo, el fascismo y el neonazismo. También contra las nuevas amenazas criminales de guerra y contra el imperialismo. Firmamos por la paz, por la humanidad, por la libertad de los pueblos, por el progreso, por el respeto a los derechos humanos universales, por el cumplimiento con el legado político y con los anhelos más profundos de las heroicas y heroicos combatientes del gueto. La historia. Con la invasión de Polonia en septiembre de 1939, se inicia la Segunda Guerra Mundial. Es 12 de octubre de 1940. Los nazis decretan la creación del gueto de Varsovia, donde es recluida la masa judía y yidishista de Polonia, una cultura entera. El yiddish, idioma que hablaban aquellos judíos confinados, constituía su patria sin fronteras, los simbólicos ladrillos de las paredes de su propio edificio cultural. Fue el idioma del judío trabajador, el del proletario, el del confinado y el elemento aglutinante de una cultura dispersa geográficamente, pero que constituía un pueblo. La cultura judía en yiddish fue de suma importancia en el contexto del gueto. Su defensa implicó el resguardo de la propia historia y de una cosmovisión, porque en su yiddish había algo propio y singular. Es junio de 1941. Tras la invasión alemana a la Unión Soviética y su avance hacia las puertas de Moscú, la URSS declara la Gran Guerra Patria contra el enemigo nazi y sus aliados. Es enero de 1942. En la conferencia de Wannsee se sistematiza la solución final al problema judío, es decir, el exterminio masivo de judíos, misión encomendada a las SS, sostenidas por la Gestapo y la policía. Pocos meses después, en la batalla de Stalingrado, el ejército rojo de la URSS logra una victoria decisiva sobre el ejército nazi. Ese año también se gesta en el gueto el bloque antifascista, con Józef Lewandowski y Andrei Schmitz al frente, el que pretendía incorporarse a la lucha internacionalista de liberación de los pueblos oprimidos en la táctica de los frentes populares. Se disuelve tras el encarcelamiento de toda la dirigencia pocos meses después. Es el verano de 1942 y a pesar de la resistencia de algunos grupos, pero con la pasividad de quienes dominados física y psíquicamente, alrededor de 300.000 personas son deportadas de Varsovia a Treblinka, uno de los 5 centros de exterminio masivo de judíos. Entre gases, disparos y redadas, quedan apenas unos 60.000 judíos en el gueto. Durante aqueles anos, no meio de tanta desolação, surgiram no gueto luzes brilhantes que nos iluminam até hoje. O lar de crianças órfãs do Dr. Janusz Korczak, o arquivo clandestino de Emanuel Riegelblum, fundamental juntamente com os depoimentos e as publicações periódicas para a reconstrução histórica daquele horror, entre outros. El Frente Político Militar.
El punto más alto de la resistencia es la creación, a fines de 1942, de la Organización Judía de Combate, la ZOV, el frente político militar integrado por la mayoría de los partidos políticos del gueto, sionistas, sionistas socialistas, puros socialistas, comunistas y otros. Esta Organización Judía de Combate, en noviembre de 1942, declara traidor a su propio Consejo Comunitario, el Judenrat, de orientación colaboracionista, y a la policía judía también. Se comienza entonces a reorganizar el movimiento clandestino en el gueto. Es 19 de abril de 1943. El ejército nazi, al mando del general Jürgen Stroop, entra al gueto de Varsovia con el objetivo de liquidarlo, de deportar a los 60.000 judíos que aún vivían dentro del gueto a los campos de exterminio. Ese día, ese año, se iniciaba la celebración de Pesach, una importante fiesta judaica en la que se conmemora la liberación de los esclavos judíos en Egipto. Evocando el mensaje de libertad que esa festividad representa, se inicia el levantamiento. La Organización Judía de Combate, con Mordejai Anilevix a la cabeza, más tarde sucedido por Marek Edelman, y constituida en gran parte por jóvenes que no superaban los 22 años, organizó y empezó la resistencia casi sin armas y con solo la voluntad de lucha. Así como estos hombres, también estuvieron presentes luchando en el frente las mujeres, como Nyuta Teitelboim, Rosa Rosenfeld, Zoya Lamaika, Ludka Z. Arbeitzman, Reña Niemetza, Margosia Salstein, Esther Berensolz, Sonia Papierbuch, Alinka Reuchmann, Zoya Berzinska, Sheine Feingold, Emilia Landau. Sabían que no luchaban por su vida, sino por la dignidad del género humano mismo, por el respeto propio, por la igualdad, la libertad y la solidaridad. Para quienes combatieron, no se trataba de luchar buenos contra malos, sino de plantarse ante sus verdugos dóciles o rebeldes. En la actualidad, ante el resurgimiento del nazifascismo rearmado a escala mundial y ante el antisemitismo en creciente expansión y agresividad, esclarecer, difundir y recoger las enseñanzas dejadas por el histórico levantamiento es un deber ineludible e impostergable. Debemos educar para prevenir un posible próximo genocidio. El levantamiento. Los jóvenes habitantes del gueto iniciaron, desde las guaridas subterráneas, desde el búnker de Mila 18, una revuelta armada que duró 4 semanas, en condiciones desiguales, contra el ejército alemán. Su conmovedora fuerza simbólica es nuestra bandera. Los innumerables, sencillos pero colosales actos de los combatientes del gueto que han contribuido a un futuro que hoy es presente con espacio para la libertad, la emancipación de los pueblos, los derechos humanos, la justicia y la dignidad, constituyeron la resistencia, una bella y elevada creação del humanismo militante. Uma lição para qualquer tempo. Que lição de vida nos foi deixada pelos e pelas combatentes? Eles e elas, frente à adversidade, priorizaram a unidade. Entenderam que a única batalha que certamente se perde é aquela que não se luta. Este é um dos mais importantes significados de seu legado. O levante do gueto de Varsóvia, que enfrentou a barbárie nazista, atualmente pertence ao patrimônio da humanidade.
Hoy más que nunca debemos recordar a quienes combatieron en el gueto de Varsovia, rescatar sus valores colectivos, la vida, la dignidad humana, la rebeldía de oprimidos contra opresores, la libertad, la responsabilidad, la solidaridad, el respeto por la diferencia, la justicia y la igualdad. Debemos también transmitirlo a las nuevas generaciones, porque hoy más que nunca cada acción solidaria por la vida contribuye a forjar una sociedad más justa y humana. Bregamos por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres, tal como marcó Rosa Luxemburgo. The uprising must also serve as an example of the struggle against denialism and fake news, those same tools already employed by the Nazis when they told the Jewish population of the ghetto that their deportation to death had at its objective to improve living conditions. Today, the possibilities of manipulation are even greater, but the strategies are the same. The culture of fear, the discourse of hate, the construction of a common enemy, and the emptying of language, all through the technological development, algorithms, and artificial intelligence. This is the breeding ground of the current resurgence of the extreme right throughout the world. La terrible experiencia que vivió Brasil recientemente, la que se mimetizó con el nazifascismo, debe servir de advertencia a todos los pueblos. La profundidad y solidez con la que se arraigó en la mente de casi la mitad de su población es una lección candente que los demócratas de todas las tendencias y latitudes debemos comprender. Também é necessário olhar para o Estado de Israel, onde parte da população honra a memória do Levante quando se mobiliza e luta para evitar a transformação dos oprimidos em opressores, para não dar um aval a justificativas cínicas ou hipócritas para qualquer barbárie ou perversão. Como nunca antes na história da evocação do gueto, que já conta 8 décadas, lamentavelmente não há espaço para dúvidas. E isso nos gera uma grande preocupação sobre onde estão localizadas, naquele contexto, muitas das forças dirigentes que comandam a atual política de extrema-direita que guia o Estado de Israel. Essa política está gerando para o próprio Estado um destino incerto e perigoso, que pode implicar desde a destruição de seu sistema democrático até sua conversão em uma ditadura. Es necesario recordar que este año también se cumplen 50 años del golpe de Estado en Uruguay, 50 años del golpe de Estado Allende en Chile, 40 años de la restauración de la democracia en Argentina y 190 años de la ocupación británica de las Islas Malvinas. La conciencia del pasado ilumina los caminos del futuro. Nuestras organizaciones nacieron al calor de la lucha antifascista y se unieron para combatir el fascismo. Hoy como ayer debemos ubicarnos en la primera línea de combate junto con todas las otras fuerzas democráticas en unidad contra los movimientos de extrema derecha que avanzan en el mundo y que amenazan a la humanidad toda. Mirzainen Do, estamos acá. Por la memoria, por la verdad y por la justicia. Porque la democracia no se negocia. Porque nunca más es nunca más. No olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos con los genocidas de ayer ni con los de hoy. Hacemos nuestra la letra del himno de los partisanos. Mirzainen Do, estamos acá, vayamos juntos por nuestra y vuestra libertad.